Good morning, muy buenos días a todos y a todas. Vamos a esperar un minuto para que entren todos los participantes para este webinar. Están entrando, ya tenemos más de 200 personas conectados, pero los damos unos minutos más porque recién se abrió la sala. We're just going to wait one more minute to allow people to enter the room. Vamos We a only esperar just now un opened minutito the room to más, give people así se access. terminan de conectar y damos acceso a la sala. Good. Well, I think we're ready to start. Muy Muy buenos bien, días creo que a estamos en todos y condiciones de todas empezar. y bienvenido a este webinar de la Organización Panamericana de Salud. Our webinar today will be in English, Nuestro webinario Spanish, and estará ofrecido en Portuguese. español, And inglés for y this, we portugués. have A translation. tal fin, There's a contamos con button un at the servicio de bottom of your interpretación screen simultánea. En la parte titled inferior de la Interpretation, and pantalla please encontrarán un select icono the que dice language of your choice interpretación. Allí using pueden that elegir el button. idioma de su And we also preferencia. welcome interaction. We know that we También have hundreds and hundreds of people connected to son this más que webinar, but we invitados do a want it to be as participar. Sabemos que interactive as hay possible. cientos de personas So conectadas, please pero send us your queremos que sea un comments evento in the lo más chat. There's a interactivo chat posible. Así que icon at the bottom encontrarán of your también el screen. icono de chat, So please join us también today en in this la parte webinar inferior on de la NCD and pantalla. risk Allí factor pueden dejar surveillance with a focus on sus telephone surveys. mensajes. Y bueno, el And to begin título our de session today, esta we have a sesión es Encuestas message from the telefónicas, un PAHO recurso para director, la Dr. vigilancia de Jarvis NT y Barbosa, factores de who's riesgo. a Para public dar health inicio a leader esta known to sesión, many of you, and tenemos he'll las speak to us palabras about del telephone surveys. That's director a valuable tool for NCD and de risk factor la surveillance. OPS, el director Robert Jarbas Barbosa. Distinguished participants, ladies and gentlemen, Distinguidos it gives me participantes, damas great y pleasure to caballeros, me welcome you da to this un gran webinar placer darles titled la bienvenida a Telephone este Service, webinario a resource for non-communicable disease sobre and risk encuestas factor surveillance. telefónicas, un Surveillance recurso más is que an essential valioso public health en la function, vigilancia de ENTs yet y factores surveillance de of riesgos. non-communicable diseases in the region La of the vigilancia de Americas las ENT en remains la región de las insufficient, Américas with persistent sigue siendo data gaps insuficiente. that need to be Hay urgently notables addressed. brechas que es Innovative necesario approach, subsanar. such as telephone service, offer a Enfoques valuable innovadores como los opportunity to servicios strengthen telefónicos non-communicable ofrecen la disease oportunidad de surveillance across the fortalecer Americas la and vigilancia de la help to bridge CNT these y gaps. ayudar también a Surveillance subsanar estas plays a brechas. critical role in La monitoring vigilancia tiene non-communicable un rol diseases in a crítico timely manner, en la vigilancia de las supporting the ENT de manera assessment of the health oportuna, policy implementation, también and en cuanto informing al decisions in respaldo de strengthening las non-communicable políticas diseases y los response. procesos de toma de decisión. Robust surveillance systems also Los facilitate sistemas de early disease vigilancia detection, robustos también identify facilitan la at-risk detección populations, temprana. help to Las reduce poblaciones health en riesgo inequities, ayudan and también ensure that the a health systems disminuir can la effectively prevalencia de meet the needs of enfermedades people y living también with palpar las NCD. necesidades de las poblaciones. Today, I want to highlight how Hoy telephone quiero services can destacar strengthen de our qué surveillance manera los capacity servicios y for las encuestas NCD. telefónicas pueden fortalecer las PAHO's Rapid capacidades Mobile para la Phone vigilancia Service, de las RAMPS, ENT. was launched in RAMS, que es 2020 to una de las collect encuestas data on non-communicable telefónicas, diseases and se lanzó en acute el care 2020 during the para poder COVID-19 recaudar pandemic, datos. and on the implementation of the WHO best policies and interventions Es una de for las NCD. herramientas To de date, RAMPS has been implemented in 80 countries in the políticas de Americas. mejores inversiones de It la complements de la outgoing OPS, service by y esta processing herramienta timely, cost-effective complementa data that do el not uso require efectivo de physical datos, or biochemical measurements. Our métodos webinar is well. innovadores y otros datos. Utilizando o RAMPS, Uruguay evaluou as percepções do público sobre o etiquetado frontal em produtos ultraprocessados com octágonos negros. 8 de cada 10 pessoas adultas reconheceram os símbolos de advertência por excesso de açúcar, graxa ou sódio, e el 63% afirmou que as etiquetas influíram em sua decisão de elegir opções mais saudáveis. RAMPS também pode ser uma ferramenta útil para ajudar a identificar barreiras no acesso à atenção sanitária, como o acesso limitado a serviços integrados de enfermidades não transmissíveis e a falta de recursos financeiros
que impide a muchas personas recibir la atención que necesitan. Otro ejemplo destacado es Vigitel, de Brasil, una iniciativa exitosa que utiliza encuestas telefônicas para monitorear as enfermidades não transmissíveis e seus fatores de risco. Desde há quase 2 décadas, Vigitel produz dados anuais que orientam a formulação de políticas e guiam intervenções de saúde pública, adaptando-se de forma contínua às necessidades de informação do país. A região das Américas oferece entorno propício para expandir o uso das encuestas móveis. Em 2024, as redes 4G e 5G alcançavam o 93% da população. Sin embargo, aún existem brechas. A cobertura urbana é del 98%, mientras que em las zonas rurales é del 72%. Uma disparidade que sigue sendo desafio. Apesar de essas limitações, as encuestas telefônicas seguem sendo ferramentas rentáveis, ágeis e escaláveis que complementam as encuestas presenciais e fortalecem a vigilância em saúde. A OPS reafirma seu compromisso de apoiar os países em la integração de las enfermidades não transmissíveis em los sistemas de vigilância de saúde pública. Los anima a participar ativamente nesse espaço, a compartilhar suas experiências e conhecer mais sobre o papel que podem desempenhar as encuestas telefônicas para reduzir a carga de las enfermedades não transmissíveis em nossa região. Muitas gracias. Muchas gracias a ti, Dr. Jarvis Barbosa, director de la Organización Panamericana de Salud, dándonos sus palabras de bienvenida para esta sesión de hoy, el webinar sobre encuestas telefónicas. In today's session, we're going to really En la have a sesión de hoy spotlight on the role that vamos a poner el surveillance acento plays en as an el rol essential que tiene public la health vigilancia function. como And función NMTD is a really vital important de salud function to pública help guide not y en only particular understanding las what the burden of ENT para NCDs and risk entender no factors solo are, but cuál es also la what carga the de health morbo y system response mortalidad, sino is. And también we cuál really es la want to respuesta showcase the use del of sistema. telephone Y queremos surveys también as an destacar el innovative rol que tool to tienen monitor las NCDs encuestas and telefónicas especially como una looking at how we herramienta monitor innovadora access para to care monitorear and that las health ENT system y también response. cómo And mejorar we're el really acceso a la excited atención because we're going to sanitaria talk about y el nivel de not only respuesta. from Y estamos Halu's súper perspective, what's entusiasmados going on porque in the no region solo on desde la NCD surveillance and how perspectiva de la Halu is committed to OPS y de supporting la member región de las states to strengthen Américas y de NCD cómo podemos surveillance, ayudar but a we los have with países us a mejorar la some of the vigilancia leaders de in the NSTED, field of NCDs sino and que NCD además estamos surveillance from our aquí partners rodeados de at Resolve to Save expertos en el Lives, as well tema as we're going to share some de, por experiences from the ejemplo, region Resolve from to Save Brazil, from Lives. También Vigitel vamos a and Uruguay compartir on RAMPS, experiencias as you de heard from the Vigitel PAHO en director. Brasil, de So RAMS en let's get started Uruguay with our y del exciting program director, today, and I'd como like ya to invite vimos. our first Bueno, empecemos presenter con to la help agenda. set the Me scene gustaría for dar la us. bienvenida a She's nuestro Dr. Roberta primer Caixeta, the panelista. PAHO Vamos a advisor tener for a NCD Roberta surveillance, prevention, and Caixeta. control, and she's leading Ella PAHO's regional es la efforts to asesora de develop vigilancia, policy on prevención y NCD control de las surveillance. And she's ENT going to talk aquí to en us la about OPS y why nos are va a hablar flexible and timely de tools needed for por measuring qué se NCD. necesitan de Roberta, over herramientas to you. flexibles y oportunas. Adelante, Roberta. Muchas gracias, Silvana, por esta presentación. Es un placer estar aquí hoy y espero dar la pauta de la importancia que tienen estas herramientas para vigilar las ENT. Necesitamos de herramientas, datos, y estos tienen que llegar a nosotros de manera oportuna. También necesitamos complementarlos con políticas, por supuesto, pero hablando de herramientas, este es un enfoque, es una manera de complementar las herramientas con las que ya contamos. Próxima diapositiva, por favor. Quisiera empezar dando esta mirada de qué ha estado teniendo lugar en la región. Es un marco conceptual para responder a las demandas del sistema de salud y esto también se ve reflejado en el sistema de vigilancia. La idea es tener unificado en un solo lugar todos los elementos que son pertinentes para la vigilancia en salud pública. Aquí no estamos hablando de construir algo desde cero, sino complementar y poder llenar aquellas brechas que se necesitan.
Y es importante aquí también contar con los elementos más necesarios para poder abordar la complejidad de las ENT y la carga que las ENT representan. No voy a profundizar en esta diapositiva, simplemente quería presentárselas. Y aquí hemos también recibido algunos comentarios, retroalimentación de los países, pero lo importante es que las ENT necesitan datos de todas las áreas de la salud. Necesitamos datos de, por ejemplo, prevalencia. En ese sentido, hay que seguir trabajando en esa dirección para conocer, por ejemplo, los datos de prevalencia del tabaquismo, del consumo de alcohol, pero también es importante entender la distribución poblacional de aquellas ENT con las que trabajamos. Esperamos, según nuestras estimaciones, un 20% de la población de las Américas vive con al menos una de estas afecciones. Hemos recurrido a distintas herramientas también en el ámbito de la salud pública y aquí podemos apreciar las dimensiones que hay que tener en cuenta, los determinantes sociales de la salud. También tenemos determinantes comerciales que a veces afectan o impactan la exposición que tiene la población a veces enfermarse. También analizamos la carga de la enfermedad y tratamos de ir incluso más allá. También quisiera que quede en claro que la carga de las ENT viene fuera de los centros de salud. Aquí también hemos detallado en esta diapositiva fuentes clave. También hemos querido indicar cuáles son las fortalezas. Eh, no tenemos una sola herramienta para responder, pero es importante entender cuáles son las fortalezas, cuáles son los desafíos, sobre todo si nos faltan datos. Y hoy vamos a hablar de encuestas telefónicas como una estrategia más para poder cerrar estas brechas existentes. Y aquí del lado izquierdo de la pantalla quisiera mostrar las necesidades vinculadas a las encuestas telefónicas. Como dijo el doctor Jarbas Barbosa en su presentación, la vigilancia es una función básica de la salud pública. Tiene que ver con la capacidad institucional de respuesta y hablamos aquí de transformación digital, de todo un movimiento que nos empodere para poder fortalecer la vigilancia de las ENT. Uno de los aspectos que hay que tener en cuenta y que tiene que ver con este sistema de vigilancia de las ENT son los elementos clave. Tenemos factores de riesgo, datos de morbilidad, mortalidad, y tenemos que abordar las brechas. Por supuesto que para esto también es importante analizar la implementación de las políticas públicas, hablar también de priorizar ejercicios de priorización, pensar en encuestas telefónicas con dispositivos móviles, encuestas a domicilio. También es importante destacar que los datos provenientes de las instalaciones de salud son importantes. En el pasado esto presentaba varios desafíos, pero poco a poco hemos ido mejorando la capacidad en los países, por ejemplo, en cuanto a control de la hipertensión o entender cuáles son aquellos medicamentos esenciales que están al falta, etcétera. Pero, como dije, es necesario tener claridad sobre cuál es la fuente de los datos. Importante saber de dónde surgen y también a dónde van estos datos, justamente para cuando toque analizar las barreras a la atención médica, poder recurrir a otras fuentes también. Y aquí es donde las encuestas telefónicas vienen muy bien. Próxima diapositiva.
Y esto es para mostrarles algo muy general de lo que estaba mencionando. Aquí vemos algunas herramientas para recolectar información a nivel poblacional. Tenemos encuestas domiciliarias o de hogares, que en realidad son una medida clave, por ejemplo, sobre obesidad, hipertensión. Luego tenemos, en segundo lugar, las encuestas escolares. También estas son clave y son una herramienta que nos ha brindado información en cuanto a ENT y sobre todo factores de riesgo en la población joven. También necesitábamos una herramienta que nos permitiera entender brechas y posibles intervenciones. Y allí las encuestas telefónicas vienen perfecto. Y aquí vemos el gran valor que ofrecen. La primera pregunta que nos hicimos fue, bueno, ¿cuál es el nivel de penetración? ¿Cuál es la distribución, la cobertura de la población que utiliza realmente las encuestas telefónicas? Y aquí quisiera hablar de las encuestas telefónicas a través de dispositivos móviles. Lo hicimos, fue un enfoque que utilizamos post pandemia para monitorear las ENT vinculadas al COVID. Estos son datos del Sindicato Internacional de Telefonía, el ITU, y como se mencionó al principio de este webinario, tenemos aquí un entorno que favorece el uso de los dispositivos móviles. El doctor Jarbas Barbosa habló de las redes 4G y 5G. Y aquí podemos ver la distribución de estas redes según la población. Así todo, hay algunas brechas en algunas áreas, pero la cobertura en las áreas es a veces del casi del 100%. La gran mayoría de la población de las Américas tiene cobertura, algún tipo de cobertura, pero sin embargo hay algunos desafíos en los que hay que analizar cómo llegar. Así todo, es una muy buena herramienta para utilizar. En la región de las Américas también, si pensamos en la titularidad de un servicio de telefonía móvil, estos niveles son casi de 1 a 1, es decir, un dispositivo móvil por persona. Y esto es muy interesante si pensamos en titularidad. Entonces. Y esta es la pregunta que nos hacemos todos cuando hablamos de teléfonos celulares. ¿Cuál es la cobertura? Aquí vemos distintos tipos de tecnología y redes, 2G, 3G, 5G. Todo esto está disponible en distintas zonas de la región y esto podrá ayudarnos a guiar que más del 75% de la población tiene al menos un tipo de todas estas coberturas en pantalla. Por ejemplo, hay tecnologías o aplicaciones que necesitan de, aunque sea 2G como red para operar. Entonces, hay algunos países en los que sí hay que estar atentos a las redes telefónicas disponibles, por ejemplo, en Haití, Guyana y Cuba, pero en general la red 2G está muy disponible en la región. Y quisiera también destacar este enfoque de utilizar encuestas telefónicas por dispositivos móviles. Y aquí también tomar en cuenta que lo valioso que son para poder recaudar y recolectar datos. Este tipo de encuestas permite obtener datos de manera oportuna. Son datos que necesitamos de manera importante. También son muy útiles
para cuestiones de emergencia, crisis sanitarias. También nos ayuda a analizar nuestras políticas de mejores inversiones. Interesante también es observar aquellos países que han elaborado reglamentos o legislación al respecto para también tratar de integrar cuál es el nivel de exposición, tratando de conocer sus actitudes, conocimiento y prácticas relacionadas con los factores TNT. Luego vamos a hablar, por ejemplo, de los nuevos productos emergentes relacionados al tabaco. Esto es interesante también porque está presente en distintos países para distintas poblaciones. Y finalmente, una de las áreas que para las que resultan útiles es que nos permiten conocer más sobre las barreras al acceso. Bueno, un pantallazo breve. Acá vemos en la página web de la OPS que es algo que desarrollamos durante COVID en colaboración con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades y el RDI. Y recomendamos estos cuestionarios cortos para poder abordar necesidades específicas. Y lo hemos usado, me parece que los mejores métodos hasta ahora están incluidos y hay muchos ejercicios y hay personas que lo están investigando, pero parece que para la región este método de CATI es mejor, pero hay que entrenarlo, utilizar entrevistas, estamos haciendo muestreos, usando muestreos de probabilidad de teléfonos móviles, lo hemos estratificado por operador móvil, por red en algunos países y estamos tratando de estratificarlo por área geográfica. Creo que eso fue el caso de Bolivia, si no me equivoco. Y después asignamos la muestra basada en la distribución de la población del país por sexo y edad. Seleccionamos los números usando un método aleatorio de marcación, no es nada nuevo, es algo que las personas que trabajan en el ámbito de muestreos y nuestro servicio conocen. Y estamos recomendando una encuesta por teléfono móvil porque la población está usando cada vez menos los servicios de teléfono fijo. Así que esto es algo clave. Tuvimos la oportunidad de hacer esta encuesta en un periodo de 4 a 5 semanas y recopilar la información para distintas situaciones. Y creo que es una característica muy valiosa de nuestra caja de herramientas de vigilancia. Y un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. Empezamos esta experiencia usando una encuesta por teléfono móvil en 5 países en la fase 1 durante COVID. Todos conocemos el impacto de la interrupción de los servicios para aquellos que viven con ENTs. Entonces quisimos entender esto mejor durante COVID y pudimos realizar esta encuesta en varios países que después aprovechamos para poner a prueba las preguntas y esto después tuvo influencia en las políticas e intervenciones relacionadas con las mejores inversiones de las NT. Nos agregó información para informar estrategias y políticas y ahora estamos por implementar en la tercera fase en colaboración con Bloomberg Tablet, donde estamos implementando una encuesta en Ecuador para investigar las mejores inversiones en cuanto a productos emergentes de tabaco. Y nos complace mucho que Dr. Tom Friedman está aquí con nosotros porque hemos estado trabajando con él sobre el uso de preguntas para recopilar información sobre la atención primaria de salud. Entonces, vamos a pasar al próximo diapositivo. Entonces, para demostrar esto, si vemos los datos de las mejores inversiones de algunos países, vemos que algunos países, por ejemplo, Surinam, estaba interesado en conocer más sobre las campañas que han desarrolladas para aumentar las actividades físicas, para entender cómo estas campañas estaban penetrándose en las poblaciones. También tenemos datos
Y qué bueno que tengamos colegas acá de Uruguay con nosotros para mejor entender uno de los las mejores inversiones, que es prohibir o restringir ampliamente la exposición a la publicidad del alcohol. Así que uno puede ver en la población que las personas están midiendo de distintas maneras el tema de la publicidad del alcohol. Y también vamos a intentar entender la percepción o nivel de conciencia de la población sobre los cigarrillos electrónicos y si piensan que son menos nocivos que cigarrillos. Y vemos que los hombres jóvenes en esta población piensan que sí, que es menos nocivo. Entonces es importante para nosotros en este tema de vigilancia poder identificar en qué áreas eh, se ubican los sectores de la población donde esto ha sido el objetivo. Así que vamos a pasar al próximo. Y para ilustrar lo que mencioné, esto es lo que hicimos durante las emergencias, durante la pandemia de COVID-19. En todos los países preguntamos a las poblaciones con diagnóstico de hipertensión y preguntamos a aquellos que estaban usando medicamentos para tratarlo, pero tuvieron que frenar el tratamiento debido a COVID. Así que esto es la información que recopilamos. Y para terminar, vemos que el valor de estas herramientas es poder complementar lo que ya usamos y para poder usar estas dos características que pueden generar datos de una manera rápida y flexible, ajustando a las necesidades específicas. Y esto nos permite producir información específicamente para una iniciativa determinada en el país. Por ejemplo, si hay que entender mejor, por ejemplo, algo sobre los alimentos ultraprocesados o algo sobre el tema de nutrición, podemos producir entonces la información de una manera más rápida para poder apoyar a los formuladores de decisiones y políticas para poder impulsar políticas que van a proteger la población y protegerles de estos bienes poco saludables. Así que lo hemos visto en Brasil y lo vamos a compartir hoy. Vamos a ver cómo ellos han estado compartiendo esta información durante varios años para poder guiarlos en cuanto a qué dirección tomar en cuanto a cómo reducir la enfermedades no transmisibles. Así que vamos a explorar esta iniciativa y usar la herramienta para producir datos para muchos países y para poder comparar las dinámicas en distintos sistemas de salud en cuanto a barreras de acceso. Así que vamos a tener compatibilidad también y información de muchos países. Y antes mencioné la crisis de salud pública y también esta información es útil para eso. También quiero decir que hay mucho potencial para mejorar las estrategias sencillas usando una encuesta domiciliaria o de hogar para establecer un panel de seguimiento y para hacer un seguimiento para ver quiénes tienen acceso o no a establecimientos de salud. Así que lo voy a dejar ahí y vamos a continuar con la sesión. Muchísimas gracias, Roberta Galleta, la asesora regional para la vigilancia de NTs en la OPS. Así que excelente ese resumen de la encuesta RAMPS, que es la encuesta rápida por teléfonos móviles. Y como ella mencionó, está disponible en nuestra página web, entonces los animamos a conocer la herramienta. Y tenemos muchos datos generados por este equipo de vigilancia sobre la mortalidad, morbilidad de ENTs. Hemos monitoreado tendencias e indicadores y todo esto está disponible en la página web de la OPS. Así que muchas gracias nuevamente. Avanzando entonces en el programa, nos emociona mucho tener al próximo presentador, Dr. Tom Frieden, que es el presidente y CEO de Resolve to Save Lives. Es un defensor de la salud pública muy genuino y estamos muy contentos de escucharlo. Tom, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Y felicitaciones, Roberta, qué trabajo impresionante. Quisiera hablarles acerca del monitoreo de acceso a enfermedades no transmisibles. Y es un enfoque muy importante que han
utilizado o empezado en Brasil y Colombia y en otros lugares del mundo. Quisiera empezar con una anécdota. Este año visité a India, donde tenemos alianzas, y conocí a Jagannath. Es un hombre de 70 años, está en un estado perfecto de salud, pero tenía dolor de espalda. Entonces visitó a su centro local de atención, pero como tenían un tamizaje con un monitor para medir su presión arterial, se descubrieron que no estaba bien, sino que tenía una presión arterial muy elevada, que fue peligroso. Así que no tenía idea de esto, pero debido al protocolo HEARTS de la OMS, que está siendo implementado en muchos países de América Latina y que fue implementado ahí, ese mismo día empezó con un tratamiento. Él estaba contento, yo estaba contento y su riesgo de tener un infarto o ataque cardiovascular fue muy reducido. Entonces también recibió tratamiento por el dolor de espalda, por supuesto. El hecho es que hemos visto 50 años de compromiso a la atención primaria de salud, pero fuera de América Latina y unas partes de Europa no hemos visto muchos avances. América Latina y el Caribe han logrado avances, pero en cuanto al cuidado para NTs, hay brechas en la calidad. No tenemos el tipo de enfoque y control que tenemos en el ámbito de enfermedades transmisibles. Y esto ha sido un factor tan importante en impulsar el trabajo que se ha realizado en toda la región de las Américas, con excelentes programas y proyectos. Tenemos que poder tratar estas enfermedades no transmisibles en el ámbito de atención primaria de salud, como fue en el caso de Jagannath. Así que la calidad de atención empieza con datos de calidad. Cada método tiene sus fortalezas y debilidades, y cada método tiene un lugar, tiene información y perspectivas únicos. La información de sistemas de salud son muy importantes, pero no tomen en cuenta las personas que no llegan a acudirse al lugar de salud, al establecimiento de salud. Entonces, las encuestas basadas en establecimiento de salud tienen valor, son muy importantes, pero las encuestas por teléfono también son muy importantes. Quiero animarlos a que visiten la página de www.hearts.org. Acá vemos un ejemplo del panel o tablero de hipertensión. Y lo que hemos aprendido es que el cuidado clínico es muy impactante, pero hay temas que son más impactantes todavía, como por ejemplo este tablero que vemos en la pantalla. Si uno trabaja en el sistema de salud, uno tiene que saber cuántos pacientes están recibiendo tratamiento y siendo controlados adecuadamente, que es muy importante para los que tienen diabetes especialmente. Todas esas cosas son temas básicos y los programas de enfermedades infecciosas tienen que rendir cuentas, pero no lo hemos hecho en el ámbito de las enfermedades no transmisibles. Y yo sé que en la región de América Latina y el Caribe puedan ser líderes en esta área, así que con muchas ganas espero ver mucho más avances. Solamente en Costa Rica lograron ese meta del 50% de la región. Y en Canadá y Estados Unidos también. Si pudiéramos reducir estas cifras a nivel global, podríamos rescatar 76 millones de vidas. Ahora, necesitamos estas encuestas telefónicas. Lo han pedido la OEPS. Hemos escuchado el mensaje del doctor Barbosa, yo lo he conocido por muchos años y tiene razón. Entonces, ¿cómo podemos lograrlo? Las encuestas basadas en la población capturan las voces que faltan y documentan las barreras financieras y otras barreras al cuidado. Revela la verdadera carga de enfermedades.
porque las encuestas poblacionales constantemente demuestran una prevalencia más alta de ENT. Nos muestra que está funcionando y aborda las experiencias, las vivencias reales de los pacientes. También puede rastrear las diferencias varios años a lo largo del tiempo. Y las nuevas preguntas pueden ser incorporadas en encuestas ya existentes. Empezamos este proyecto hace casi 2 años y qué bueno, Roberta, que mencionaste este sistema de vigilancia global de tabaco. Y una parte se llama TQS o preguntas sobre el tabaco para encuestas. Y solamente necesitamos 2 preguntas que son como el núcleo del núcleo para poder identificar tendencias de uso de tabaco estandarizado y vincularlo con la prevalencia de tabaquismo. Y lo podemos usar para comparar lo que está pasando en una parte del país al otro en 1 a 5 años. Muchos países ya están implementando esto. Y acá vemos un gráfico de hace 10 años. Entonces ahora hay muchos más países, pero lo impactante es que no lo hacemos para la atención primaria de salud. Y esto es lo que dio lugar a las preguntas para la atención primaria de salud, para encuestas, porque queríamos desarrollar un modelo estandarizado global para permitir que los países evalúen, mejoren y expanden la disponibilidad de servicio para informar políticas basadas en evidencia y evaluar si los programas y las políticas están funcionando o no. Lo que se mide puede ser gestionado, pero lo que no se mide no puede ser gestionado o administrado. Y lo que vimos es que hubo un proyecto en algunos países de OCDE a través de un fondo de Estados Unidos, del Commonwealth, incluyendo algunos de América Latina, para rastrear la atención primaria de salud. Pero esto nunca se ha realizado en países de ingresos bajos o medianos y no ha sido estandarizado. Entonces empezamos un proceso colaborativo. No pretendemos ser los expertos, pero sí queremos involucrar a otros. Tuvimos 15 países, muchas organizaciones globales y después 2 países voluntarios para ponerlo a prueba como pilotos. Eso pasó en Brasil y Bangladesh. Y identificamos dominios específicos de disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y y aceptabilidad. Y tuvimos que incluir a los 4 para poder llegar a las preguntas esenciales de cómo funciona la atención primaria de salud para ustedes. Cuando hay preguntas específicas, uno puede tener impacto. Por ejemplo, cuando acudís a una atención de salud rutinaria o habitual, ¿hay una persona o lugar en donde suele ir en los últimos 12 años? En cuanto a la asequibilidad, en los últimos 12 años hubo un momento en donde ha necesitado pedir dinero prestado o vender objetos de valor para pagar la atención médica y voy a compartir algunos datos respecto a eso con ustedes de la encuesta de la voz del pueblo, que fue un proyecto análogo que hicimos. Así que estas son algunas preguntas clave que uno puede incorporar en varias encuestas con el grupo de STEPS. Estamos en conversaciones de incluir estas preguntas en varias encuestas. En cuanto a aceptabilidad, ¿cómo fue buen recibido? ¿Recomendaría estos servicios a otros? Y tengo que felicitar a Colombia porque lo hicieron muy bien y nos dijeron que estas 2 preguntas nos dan 2 respuestas distintas y esto nos da información muy importante. La visión es poder estandarizar esto y integrarlo en distintas plataformas.
Durante 50 años hemos estado hablando de este tema de la atención primaria de salud, pero ¿cómo vamos a saber si estamos avanzando hacia la meta? Bueno, esto no es la única manera, pero es una manera, porque si no realizamos una encuesta poblacional, entonces podríamos pensar que sí, las personas están recibiendo atención de salud, pero en realidad no lo están recibiendo. Esto es algo muy interesante de Nigeria. Ellos implementaron la encuesta del People's Voice o la voz del pueblo, que provocó mucho más interés en la provisión de medicamentos para los que no pudieran pegarlo, porque descubrieron que muchas personas tuvieron que pedir dinero prestado o vender sus pertenencias para recibir cuidado rutinaria. Entonces, en Colombia también ellos hicieron cambios em, con el tema de los prepaga de salud. Y en Bangladesh, muy interesantemente, por más que enfrentaron muchos desafíos, tuvieron un alto nivel de satisfacción. Y eso fue sorprendente. Pero aún así, tenemos unos hitos ahí como para comparar entre hombres y mujeres, jóvenes y más grandes, zonas rurales, urbanas, diferentes provincias del país, distintos países, en el mismo periodo de tiempo, el mismo país, en un determinado periodo de tiempo, como hizo Colombia. Entonces es una tecnología muy impactante y esperamos que más personas lo van a incluir en sus encuestas existentes y eso nos va a dar datos más válidos, importantes eh, fa- eh, y, y factibles para poder mejorar la calidad de la implementación. América Latina, voy a decir esto, y la OPS han sido líderes en tantos aspectos de la salud y la atención primaria de la salud. Y sé que van a lograr grandes cosas en cuanto al mejorar el cuidado de personas con hipertensión, personas con diabetes y mucho más. Entonces, los felicito. Muchas gracias por el gran trabajo que hacen y tenemos muchas ganas de seguir cooperando con la oficina de la OPS y todos los países del área. Muchas gracias, Dr. Tom Frieden, presidente y CEO de Resolve to Save Lives. Qué importante esto que menciona de poder utilizar estas herramientas y esos datos para mejorar la vigilancia de las ENT y hasta ejercer cierta influencia en el cambio. Sabemos que hay brechas y un tercio de la población no tiene acceso a los servicios de atención primaria. Y en el entorno de las ENT sabemos que hay brechas muy grandes que no reciben diagnóstico, que están desatendidas y estimamos incluso que hay un tercio de la población que tiene hipertensión que no tiene acceso. Entonces, como bien dijo el doctor Frieden, hay que aprovechar cualquier oportunidad que se presente para poder diagnosticar, entre otros factores, la hipertensión. Muchas gracias por esa presentación fabulosa, también por esa alianza tan enriquecedora con la OPS en la eliminación de grasas trans y todo lo demás. Muchas gracias por todo su trabajo. Gracias. Bueno, vamos a seguir con el programa. Para recordarles que tenemos traducción simultánea en el botón que dice interpretación, porque la siguiente presentación será en portugués. The next presentation is going to be in Portuguese. La próxima presentación será en portugués, por lo tanto les recordamos que tenemos interpretación simultánea disponible. Está en la parte inferior del pantalla, en el botón de interpretación. Vamos ahora a escuchar la experiencia de Brasil utilizando las encuestas telefónicas a los fines de vigilancia. Para ello tenemos aquí al doctor Luis Antonio Meneses Jr. Él es el director, coordinador general del Departamento de Análisis Olá a todos, Epidemiológico. boa Adelante. tarde. Hola a Como todos, buenas comentado, eu tardes. vou fazer uma apresentação na minha língua materna, português, Voy a dar com esta presentación en mi colaboração lengua dos materna, el colegas portugués, para fazer a tradução. así que Então, cuento con la inicialmente, ayuda de nós da mis colegas diretoria a los de fines de la CRIS, da interpretación. coordenadora Geórgia, eu gostaria de Bueno, yo cumprimentá-los, soy a Luísa Luis Meneses e os Jr., colegas da OPA coordinador pela general de importante vigilancias de palestra. enfermedades no transmisibles.
agradecer pela oportunidade de participar Y desse les agradezco la webinar que é tão oportunidad de estratégico. Então, participar é uma honra aquí. estar aqui representando, né, a Es un Coordenação honor Geral de para Vigilância em mí Doenças Não Transmissíveis estar do en Ministério da Saúde do representación Brasil, nesse de mi espaço de diálogo e departamento, cooperação tão el importante. Departamento de Análisis Epidemiológico Então, y Vigilancia de agradeço também ENT. a OPAS pelo convite e Agradezco com essa muchísimo la invitación a apresentação la eu vou OPS. trazer breve panorama da trajetória do Vigitel, Y né, que é o primero les nosso sistema de presentaré inquérito un telefônico, que já mencionado panorama pelos colegas, brevemente de la que há quase 20 trayectoria anos tem de estas monitorado os encuestas. fatores de risco e proteção para as doenças crônicas não transmissíveis e alguns agravos no Es Brasil, una encuesta e que tiene que destacando ver algumas con das factores de inovações riesgo y recentes que protecciones. vemos implementando. Pone el acento Então, para también en contextualizar, algunas o Vigitel está innovaciones inserido no recientes. escopo do Departamento de Análise Un poco de Epidemiológica e contexto. Vigilância em Vigitel Doenças Crônicas Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, especificamente sob a coordenação, está né, englobado da dentro del Departamento de CGVT, Análisis e a nossa Epidemiológico y atuação, então, ela visa Vigilancia. subsidiar a formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, e as ações elas são planejadas de modo a incidir Formulamos sobre acciones determinantes e en este condicionantes na canal. saúde, Estas no campo da acciones mobilização tienen e el também articulação objetivo intra e intersetorial. de Então, a poder partir da abordar coleta los sistemática e factores análise de relacionados con la dados, salud. assim como também a disseminação de informações produzidas, Hacemos a gente então consegue un avançar muestreo com sistemático de êxito los tão datos importante. Então, o Vigitel ele é dos três a través principais del cual inquéritos podemos hacer coordenados aqui avances. pela coordenação. Então, a Vigitel gente tem es uno de também los a PENSE, né, tres que é o Sistema principales Nacional de servicios Saúde do Escolar, coordinados que a por gente já tem nuestra desde unidad. También contamos 2009, con com a coleta mais PENSE, recente em 2024. que es A un Pesquisa sistema de Nacional de encuestas Saúde, que é a escolar. maior El más pesquisa iniciada do Brasil, reciente com tuvo edições lugar en de 2013 e 2024. 2019, e a terceira edição em desenvolvimento. E, por fim, né, o que Luego eu irei tenemos comentar, que é o Vigitel, né, que é o telefônico el anual, segundo que es vem sendo una realizado em encuesta também em nacional de salud 2006. Então, a gente domiciliaria está com que o va de relatório do 2013 a Vigitel 2024 em fase 2019. final de Y elaboração, por e último a coleta do tenemos las Vigitel encuestas 2025, ela já está telefónicas. em De curso. momento Então, estamos esses três elaborando instrumentos, né, el embora reporte de com 2024 metodologias e cronogramas distintas, eles y la recolección de complementam datos para pertinentes a formar um sistema 2025 robusto está de ahora vigilância das doenças en crônicas não marcha. transmissíveis no Brasil. E permitem, então, monitorar, Todos né, estos não apenas o fator de sistemas risco e proteção, significan que hay mas un também o sistema progresso em robusto direção para às metas monitorear la objetivas do plano vigilancia en despertar Brasil y e también nos também o plano de permiten ações hacer estratégicas para seguimiento o enfrentamento das doenças de los crônicas não avances transmissíveis do Brasil. A construção do y Vigitel, su então, ela foi fortemente relación con fundamentada el nos control documentos de las estratégicos da ENT. OMS. O primeiro é Vigitel a se World Health Report construyó 2000, que destacou a necessidade, né, de aprimorar o a desempenho do partir sistema de de saúde, estos incluindo a documentos que vigilância como vemos uma função aquí. essencial de saúde pública. E o segundo é o Por un STEPS, lado, el né, que informe de salud apresenta, então, mundial uma del proposta 2000 para a vigilância y luego padronizada el desses marco fatores de risco. STEPS. Esto es un Com foco, marco para obviamente, em estandarizar simplicidade, comparabilidade internacional e a viabilidade também para países la vigilancia de las parcerinosamente. Essas enfermedades diretrizes no elas foram transmisibles. fundamentais para o delineamento do Vigitel, buscando então aliar nesse rigor metodológico também com a viabilidade operacional, Estas son adaptando à entonces las necessidade bases do de Brasil. Vigitel Bom, trazendo pouco do que histórico do permitió Vigitel, luego então ele tem dar uma trajetória espacio marcada por inovações e adaptações a un grupo contínuas, né? robusto de Então, datos. o Vigitel ele se Aquí inicia vemos entre una línea de 2003 e tiempo. 2005, quando foram realizados os primeiros pilotos Sus de inicios se monitoramento remontan na a cidade de São Paulo, 2003, com aproximadamente donde 2.000 entrevistas, se e dio após expandir la para primera 25 prueba piloto en la capitais, ciudad de com um Sao total de Paulo, aproximadamente más de 10.000 2.000 entrevistas. entrevistas Essa en fase então ese foi crucial para momento. testar e validar a metodologia, que foi Luego desenvolvida em extendimos la parceria prueba com piloto a a 5 Universidade de São Paulo, a capitales. USP, e em 2006, então, nós Luego implementamos hicimos una oficialmente alianza o con la sistema em todas as universidad capitais y a partir del brasileiras e também no 2006 Distrito Federal. se Diferencial que a gente implementó de mantém até manera hoje, oficial né, é a esta encuesta agilidade, en todo el que é territorio. importante, Una né, de las para que esse sistema de diferencias monitoramento ele es aconteça. que, E eh, com o avançar, bueno, especialmente seguía no siendo ano de ágil y esto es 2020, também com a importante, el pandemia, factor de la com agilidad vários desafios, né, para mas também esta oportunidades. encuesta. A partir Então, del a gente teve que operar 2020 com algumas amostras reduzidas, mas garantimos, né, conseguimos garantir a fue continuidade do sistema. necesario E 3 reducir anos la depois, né, em muestra 2023, a gente deu um y passo 3 años más importante, né, tarde assim como comentado pelos colegas, que é a incorporação das linhas dimos un móveis, paso ampliando importante, significativamente a cobertura que fue la populacional. incorporación E, em de 2025, dispositivos novo móviles, marco lo se cual inicia, né, quando amplió pela primeira vez notablemente la o Vigitel cobertura. ele está sendo expandido para municípios do interior, não apenas Vigitel entre así os se municípios vio das capitais, expandido aumentando ainda a mais a municipalidades representatividade dos nossos dados. E rurales também, paralelamente a isso, eu vou mencionar mais à frente, y esto implementamos entonces também a significó estrutura datos más denominada por representativos. core e rotativa, que nos permite
En el 2025 incluimos, como decíamos, municipios del interior y también elementos más centrales o fundamentales. En el primer Vigitel de 2010 de 2006, publicamos estos resultados en este informe que vemos en pantalla apenas 70 días luego de haber concluido la encuesta. Los indicadores de Vigitel están basados en metodologías consolidadas. Aquí vemos algunas. Tenemos distintas fuentes que nutren nuestro trabajo, por ejemplo, el sistema de vigilancia de factores de riesgo conductuales, PRFSS, eh, el marco STEPS, la encuesta mundial de salud de la OMS y otras más. También nos nutrimos de varias directrices y en paralelo organizamos talleres. De hecho, varios colegas de la OPS han participado de algunos de ellos. La intención en esos espacios es actualizar, formar, establecer lazos con el sector universitario, mejorar también la calidad de las preguntas. Y esto permite también que Vigitel incorpore estándares globales y que sirva a toda la región de las Américas. Hablemos ahora de los indicadores. Vigitel ha ido haciéndose de un catálogo nutrido de indicadores. Por ejemplo, aspectos de morbilidad, de conducta también. Esto fue una inclusión bastante reciente, muy importante, sobre todo si hablamos de la CNT. Otros indicadores por aquí, por ejemplo, cáncer de mama, consumo de alcohol y también conducta al volante. Además de los principales temas, desde el principio hemos seguido también y distinguido distintas secciones o bloques temáticos. Por ejemplo, acciones frente al dengue en el 2012, salud bucal en el 2009, medios de protección contra los rayos ultravioletas, esto del 2007 al 2010 y otros. Hablando ya de la metodología intrínseca a Vigitel, permitiria então uma amostra representativa da população urbana adulta. En sus inicios, en el 2006, nos nutrimos de un registro de líneas telefónicas, líneas fijas. Estas líneas de teléfono fijo fueron luego reemplazadas por líneas móviles. Por lo tanto, fue necesario actualizar este proceso y entonces en el 2023 incorporamos el registro o la nómina de líneas móviles. Las fuentes de las que extraemos los números telefónicos también han ido cambiando con el paso del tiempo. Y también obtuvimos información, por ejemplo, de los códigos postales. Sin embargo, ya no incluimos esas líneas de telefonía fija. Desde 2021 utilizamos los datos de registro compartidos por Anatel. Estos datos están organizados por datos municipales y permiten conocer bien la cobertura en cada municipio. Las líneas móviles nos permiten entablar contacto con la persona de manera directa. En el caso de las líneas de telefonía fija, necesitamos también de un método aleatorio para saber con qué domicilio o casa comunicarnos. Que atualmente no Vigitel ela é calculada pelo método Reiki e com base no censo,
populacional, ajustando, La portanto, categorización o sexo, se a pondera idade, en función de, escolaridade e, mais recente, a del cor da método pele, elegido. assegurando que También a hacemos una distribuição estratificación sociodemográfica da amostra se a iguale à partir distribuição de estimada edad, da população total de sexo, cada nivel de localidade escolaridad y avaliada. otros factores Bom, o aspectos. desde a implementação em 2006, o Vigitel ele tem mantido um Desde desempenho su operacional implementación estável, en 2010 mesmo diante de 2006, mudanças nas Vigitel tecnologias ha de comunicação operado e nos con padrões de bastante uso, né, estabilidad, también en sus da, resultados, da população. a Essa pesar de estabilidade que ela é las importante tecnologías y el porque uso puede garante para a haber gente a cambiado. comparabilidade temporal Esto dos es dados importante porque coletados, también mas a gente garantiza observa, né, a queda gradual poder nas comparar taxas los de datos elegibilidade obtenidos. das linhas Y telefônicas también ao longo das edições, o indica que reflete um pouco, una né, leve caída en qual la é, né, o elegibilidad local en de onde cuanto vêm essas a linhas las telefônicas. líneas Então, isso a fijas. gente percebe especialmente no ano de 2023, né, onde Esto también nos da os cierta telefones fixos, indicación de dónde se especialmente, ubican né, estas que pode ser um líneas de reflexo do aumento telefonía de vendas fija. corporativas, fora de serviço ou inativas, e a necessidade, então, da inclusão de Esto puede celulares ser un que reflejo atuou también parcialmente nessa de queda. Então, a gente tem ali, líneas né, que a elegibilidade corporativas do Vigitel que ficou em aproximadamente deciden conservar su 1,3% das teléfono linhas fijo. telefônicas, já com os móveis, né, o cadastro de Esto telefonia es móvel más o avançando menos nos un últimos 5%, e a gente, então, observa, né, realmente essa mientras queda, que né, los uma variação datos, média de 3 la pontos cantidad de percentuais líneas fijas o la desde representación de 2020 líneas móviles, e, perdón, mais es de más recentemente, del de 2018 a 20%. 23, uma queda de aproximadamente 10 pontos percentuais por ano. Então, outro indicador En importante general, das taxas hemos de visto desde el resposta, que também apresentou uma 2023 una redução ao longo caída do del tempo, 10% passando anual de en estas líneas. 71,5% em Hablando ya 2013 del para porcentaje de respuesta, este es 58,7% em el porcentaje de 2023 entrevistas nas linhas realizadas fixas, en las líneas e sorteadas que exigindo, eran então, uma elegibles, atenção, né, a vemos esses aquí los cadastros datos. que são utilizados para o contato. Porém, né, apesar desses desafios, a gente Esto percebe que o precisa polo de de recusa ele atención tem y se de mantido favorável, actualización né, de então em nuestros 2023 ele registros. ficou En com cuanto al porcentaje 5,3% de para frente de rechazo, vemos que hay un 4,1% dos porcentaje celulares e há importante também uma de tendência de rechazo. redução, né, nesse indicador de En el percentual de recusa, o que 2023 reforça, né, a fue qualidade da más de un abordagem de 5% para pesquisa las e líneas também da fijas, atuação dos 4% para las entrevistadores. líneas móviles. Bom, então um ponto Esto importante é o afecta tempo, né, quizás la calidad de de las capturação da entrevistas y también el entrevista, factor né, de que cómo se a presenta la gente entrevista. vem monitorando En ao cuanto a longo la do tempo duración de la e reflete a entrevista, incorporação de novos que temas, también né, que hemos gera um dilema, porque a monitoreado gente con precisa el manter os tiempo, indicadores tradicionais, mas esto es também un poco un monitorar dilema tendências de longo porque prazo para incluir, né, queremos novas que demandas sean emergentes, sem comprometer a qualidade da coleta. Foi por isso breves, que a gente pero también estruturou, es né, a importante possibilidade de adoção de monitorear sistemas cualquier tendencia a rotativos, largo que plazo. são temas que Por são ese incluídos de forma motivo alternada, permitindo es que tenemos flexibilidade para sistemas abordar diferentes assuntos, rotatorios sem sobrecarregar o questionário e garantindo, portanto, espaço y para eso nos novas da temáticas. cierta flexibilidad Então, esse ano, em 2023, para saber si tivemos el também uma cuestionario se está queda entendiendo muito demasiado. En el importante do Vigitel. 2025, como A gente teve mencioné, o sucesso do processo licitatório e a gente está expandindo, como eu mencionei, o hubo inquérito para os un municípios do interior, né, proceso ampliando a licitatorio, un representatividade. proceso de E também licitación. estamos incluindo novos indicadores, né, La idea era especialmente sobre ampliar el alto servicio a tabaco municipios del e bebidas interior adoçadas, que ganham y destaque, né, no conocer contexto da también reforma tributária institucional las, no Brasil. las E tendencias de também, né, a consumo gente de tem como alcohol, um papel tabaco, muito bebidas importante no azucaradas, fortalecimento dos canais de divulgação porque da pesquisa en em ese momento conjunto estaban com teniendo lugar os algunas parceiros. conversaciones sobre una Então, o reforma Vigitel, né, legislativa. além dessas principais, né, estratégias de Digitel comunicação, o Vigitel ele passa a contar com novas no ferramentas solo de coleta, né, de ofrece divulgação estas dos publicaciones dados, que vemos como aquí, SMS, WhatsApp, assistente virtual, sino que ampliando a también lleva adelante transparência e a participação estrategias de social. monitoreo, por ejemplo, a Bom, través de como perspectiva, comunicación né, en então, em WhatsApp resumo, o y Vigitel otros ele canales continua que sendo um sistema instan a la robusto e participación estratégico social. para a vigilância de fatores de risco e proteção para doenças En cuanto crônicas a las não transmissíveis no perspectivas, Brasil. bueno, como ya No dijimos, entanto, né, esto a nos gente dota percebe de que un o sistema modelo ele robusto necessita para de monitorear la acompanhamento e um CNT. constante aprimoramento. Entendemos Então, um también dos que el modelo principais que desafios é necesitamos implementar debe estratégias multimodais de mejorarse coleta. Então, nesse constantemente. aspecto, alguns La estudos idea es pilotos vêm sendo incorporar delineados com prácticas de painéis entrevista online que multimodales. demonstram resultados promissores, que são, em média, Se mais están también baratos, llevando com adelante tempo médio de estudios, resposta menor, porém, por ainda ejemplo, exigem um certo paneles cuidado, porque online também para tendem a mejorar superestimar alguns indicadores e el uso que apresentar le da el pequenas diferenças usuario. no perfil sociodemográfico dos respondentes. E Y o también uso de painéis se online pondera para la melhorar o inclusión de dever de algunos dados, ciência e a factores divulgação o dos resultados vem indicadores. sendo muito Y utilizado
el uso de paneles online para mejorar la usabilidad parece ser algo bien recibido por la población. Eso es un aspecto importante para tener en cuenta a futuro. Y también se puede incluir la ponderación de factores como raza o color de piel para tener una mayor representatividad de, por ejemplo, desigualdades o inequidades, sobre todo si hablamos de ENT en la región. Em painéis interativos, como o painel de obesidade, que está aqui apresentado, que está hospedado no Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica, aqui da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. E também outros painéis, como o Indicadante, que está em desenvolvimento, que irá incluir informações sobre DANTE, fatores de risco e proteção, que también fue desarrollado para incluir los factores de riesgo y protección con los datos y investigación acerca de varios elementos que brindan información amplia, acceso del público y también interactividad de los datos. Ahí vemos algunas páginas o sitios web institucionales para aquellos que quisieran acceder a los datos de Vigitel. Muchas gracias a todos por dejarnos compartir nuestra experiencia en Brasil. Y por supuesto, estaría muy contento de participar en el debate. Con teléfonos móviles. Y es un buen signo, ¿no? Que desde 20 años se ha podido lograr tantas encuestas y se ha mantenido, o sea que es una herramienta muy sostenible, ¿no? Así que muchas gracias por compartir esta experiencia y espero que sea muy motivador para los que están trabajando en el campo de vigilancia y que están considerando la implementación de estas encuestas con teléfonos móviles. Muchas gracias, Luis. Bueno, enseguida tenemos una presentación de Uruguay para que los colegas en Uruguay pueden compartir su experiencia. Tenemos Jimena Moratorio, la coordinadora del Programa Nacional de Nutrición del Ministerio de Salud, y Jimena Heinzen, quien es la coordinadora del Programa Nacional de Enfermedades No Transmisibles en el Ministerio de Salud, quien nos va a hablar sobre la encuesta RAMPS utilizado para medir la implementación del etiquetado frontal. Jimena. Hola, buenos días para todos. Disculpen que estoy acá intentando compartir la presentación. Disculpas que se me fue. Bueno, puede fallar. ¿Se ve bien? Sí, muy bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, que en primer lugar fue extendida a Jimena Heisen, mi colega, y bueno, ella la extendió hacia mí. Nosotros claramente tenemos mucho menor experiencia, pero igual venimos a mostrar un poco cómo estamos tomando estos insumos en la definición de algunas medidas para abordar el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles. Así que bueno, contándoles un poco nuestra política de etiquetado frontal que se inició en el año 2017, el proceso regulatorio que se hizo en Uruguay para llegar a una política de etiquetado frontal de alimentos constó de varias etapas. La primera fue conformar un grupo de trabajo interinstitucional, recopilar las evidencias internacionales, analizar la evidencia existente, bueno, seleccionar los nutrientes críticos y el establecimiento de límites para definir cuándo un producto tenía exceso y bueno, y esto se basó en lo que son las recomendaciones internacionales y específicamente, inicialmente Uruguay optó por adoptar el modelo de perfil de nutrientes, de la OPS, aunque después sufrió algunos cambios, que bueno, que no son el tema del día de hoy. También se generó evidencia local en este intercambio, trabajo siempre en conjunto con la academia, se generó evidencia local que después fue utilizada por otros países para el desarrollo de sus propias políticas. Cada una de las decisiones que se tomó fue basada en evidencia, todas las características del sistema gráfico fueron respaldadas en estudios de investigación y también en este caso se incluyó una encuesta de percepción de los consumidores sobre la adopción de esta política que no fue realizada
por teléfonos móviles, pero sí fue a través de medios digitales, ¿sí? Como un punto también de cercanía con el tema de hoy. Y esto, bueno, nos dio un insumo muy importante a la hora de tomar estas definiciones, ¿no? Porque sabemos que este tipo de políticas son muy cuestionadas, sobre todo por el sector industrial. Entonces, bueno, contar con la percepción favorable de la población en relación a que existiera esta herramienta para la toma de decisiones también fue muy importante. Bueno, luego se sometió el borrador a un proceso de consulta pública nacional e internacional. En el caso de la internacional, a través del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, se recibieron aportes, algunos aportes se incorporaron, se flexibilizaron los límites y se extendieron los plazos de aplicación. Finalmente, se firmó el decreto en el 29 de agosto del 2018 y teníamos un plazo de implementación que iba al 1 de marzo del 2020. Luego la política surgió algunas, digamos, modificaciones, como todos sabrán, o gran parte del auditorio, finalmente, luego de, bueno, un cambio en la administración de gobierno, pandemia de por medio, también la normativa sufre algunas modificaciones en lo que es el modelo de perfil que está vigente en este momento y también una extensión de los plazos y finalmente se aplica el 1 de febrero del 2021. Estas son las características de nuestro etiquetado frontal, un sistema gráfico de advertencias nutricionales que es consistente con las recomendaciones de buenas prácticas de la OPS y que había sido puesto, ¿verdad? Como una de las que había sido validado por los estudios de investigación realizados en la población nacional. Estas otras son las características del etiquetado y el algoritmo de aplicación. Está dirigido a productos procesados y ultraprocesados porque solo incluye aquellos productos que tienen adición de nutrientes. Y bueno, y acá vemos cómo luce y las proporciones. Le doy la palabra a Jimena para que siga en este momento. Bueno, gracias, Jimena. Había que llamar a Jimena para poder participar. No. En realidad, nosotras lo que queríamos compartir un poco era del proceso que había hecho Uruguay vinculado al etiquetado y cómo en las encuestas que propuso OPS que se implementaron en nuestro país permitieron de alguna manera evaluar aproximadamente a un año y algo, un año y medio aproximadamente de la implementación de la norma, cómo la población percibía eso y qué actitudes había frente a eso. Esto en verdad ya lo nombró Roberta hoy más temprano, pero en Uruguay específicamente se hizo a través de teléfonos móviles estratificados por sexo, pero lo que queríamos comentar es que se completaron un total de 2005 entrevistas y lo que se destacaba hoy anteriormente en los otros panelistas, ¿no? Es un tiempo de recolección breve que permite contar con datos rápidamente. La encuesta en Uruguay tuvo varios módulos, pero lo que queríamos destacar hoy en función del impacto o de la posibilidad de evaluar determinadas políticas públicas fueron las conductas de compra o selección de alimentos vinculados al etiquetado frontal, la opinión o la percepción de las personas en relación a impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas. Se indagaron también hábitos alimentarios de consumo de alcohol y de tabaco. Otro de los elementos que también se relevaron fueron accesibilidad y opiniones y percepciones vinculadas a COVID-19 y las vacunas de COVID-19, porque como les decía recién, los datos fueron recolectados en octubre de 2022, aún estábamos en pandemia. ¿Pasa a la siguiente? Ahí está, simplemente para compartir con ustedes algunos resultados. Acá no está desagregado por sexo, que fue uno de los resultados que se presentan también estratificados por sexo, pero el porcentaje de personas que visualizaban el etiquetado frontal fue un 76,7%, ahí está señalado el intervalo de confianza.
Y una cosa que nos parecía interesante destacar es con respecto a las decisiones de compra, o sea, hasta dónde esta normativa o la colocación del etiquetado frontal influía en las decisiones de compra de las personas. ¿Vale? Están diciendo que no se escucha, no sé si eso es general o... Te escuchamos bien, pero un poco lejos. Ah, ok. Entonces, bueno, aproximadamente un 60 o si juntáramos las personas que suspendieron la compra de algunos productos en función del etiquetado frontal y aquellas que las disminuyeron, llegaríamos a casi un 63, 64% de la población. O sea que es de las personas que respondieron a la encuesta, ¿no? Pero un porcentaje importante de las personas que participaron tomaron decisiones en función del etiquetado. La siguiente, Jimena. Acá para comparar, una de las cosas que mencionó hoy mi compañera es que en Uruguay se había hecho a 10 días de aplicar la norma, o sea, se aplicó muy verde, digamos, ¿no? Enseguida que se había aplicado la norma, se hizo una encuesta que no fue telefónica, como las RAMs, sino que fue a usuarios, personas adultas, mayores de 18 años, usuarios de redes sociales, o sea, a través de propagandas, de publicidad, en algunas redes sociales, las personas elegían participar y luego eso se ponderaba por sexo y por su distribución etaria y en el país. Tiene determinados sesgos esa metodología, pero en realidad una de las cosas que se refirió o que nos interesaba señalar es que también al solo 10 días de aplicar la norma, algunas personas planteaban, bueno, que un porcentaje muy elevado la conocía y un porcentaje del 58% de las personas habían modificado sus decisiones de compra al visualizar los octógonos. ¿Sí, Jimena? Y bueno, finalmente con respecto, entendiendo esta herramienta como puede tener distintos usos, pero en este caso en particular nosotros lo que queríamos compartir era su uso como evaluación de opinión pública o de determinadas políticas públicas o de la viabilidad o la percepción de las personas como para impulsar algunas políticas. Nos pareció interesante señalar que un 30% de las personas encuestadas manifestaron que el aumento de precios o un impuesto vinculado a las bebidas azucaradas influenciaría sus decisiones de compra. En el mismo sentido, un poco menos, pero en el 25% de las personas, el 5,5% de las personas, plantearon que se vería influenciadas sus decisiones de compra si hubiera un aumento en el precio de las bebidas alcohólicas. Y bien, este porcentaje, inicialmente uno dice, bueno, quizás es algo un poco más difícil de movilizar, ¿no? Es algo que está culturalmente muy imbrincado en nuestra cultura, el consumo de alcohol. Un 67,5% de las personas apoyarían el aumento de impuestos en las bebidas alcohólicas. O sea que esto, si bien es algo que no se ha implementado aún en nuestro país y que en parte es algo de las líneas que estamos trabajando y evaluando, hay un porcentaje de la población que estaría afín a eso y es importante al momento de tomar decisiones. Y después lo otro, que ahora va a ahondar un poco más Jimena, es que el 76,6% de las personas que respondieron a la encuesta estaban a favor de la prohibición de venta de productos que tuvieran etiquetado frontal en centros educativos, que eso finalmente fue algo que se impulsó en nuestro país. Jimena, te doy la palabra. Bueno, contándoles un poco en relación a esta última pregunta de evaluación, Uruguay cuenta desde el año 2013 con una ley que es la ley 19.140 de promoción de alimentación saludable en centros educativos. Esa ley dispone a algunas competencias a varias instituciones y al Ministerio de Salud le compete establecer la lista de alimentos recomendados para la venta y publicidad en los centros educativos. Inicialmente esta ley prohibía la publicidad y la promoción de esos productos en los centros educativos, pero no prohibía así la venta. En el año 2022, luego de que ya estaba plenamente implementado el etiquetado frontal, se emitió una nueva ordenanza, la 212 del 2022,
que aprobó un nuevo listado de grupos de alimentos, introduciendo el etiquetado frontal dentro de la clasificación, ¿sí? Son 3 grupos de alimentos. Por un lado, los alimentos y bebidas naturales o mínimamente procesados. El grupo 2 son las preparaciones elaboradas en el punto de venta, preparaciones más caseras con ingredientes recomendados. Y el grupo 3 aborda lo que son los productos envasados, procesados y ultraprocesados. Entonces, se incluyó como condición que estos productos no pudieran tener etiquetado de advertencia nutricional. Posterior a la firma de esta ordenanza, se hizo una modificación en el mismo año de la ley 19.140, modificando el artículo que establecía las prohibiciones para que también abarcara la venta. Es decir, que desde el año 2024 esta política de que de alguna forma fue medida la percepción de la población a través de las encuestas telefónicas, se puso en práctica y hoy en día está prohibida la venta de productos con octógonos en los centros educativos. Por otro lado, varias de las medidas que también se pusieron a consideración de la población hoy integran lo que es la hoja de ruta nacional para la aceleración de acciones contra la obesidad. Bueno, como la mayoría aquí sabe, el plan de acción de la OMS para acelerar la acción contra la obesidad es un plan que está desarrollándose en varios países y Uruguay es uno de los países pilotos. Para esto se han seleccionado 4 medidas principales para desarrollar. Las medidas prioritarias son 4 en el caso de Uruguay, 3 de las cuales están vinculadas a las medidas que fueron evaluadas a través de las encuestas telefónicas. Tenemos fortalecer el marco normativo sobre etiquetado frontal de advertencias nutricionales, que es una política que, como ya les mostramos, ya está en marcha en nuestro país, pero que requiere robustecer su marco normativo para acercarse más a las mejores prácticas recomendadas por la OPS y también incorporar algunos aspectos vinculados a la implementación y las lecciones aprendidas. Bueno, como saben, esta evaluación es necesario hacer una evaluación, ¿verdad?, de lo que ha sido el impacto de la medida que ya se ha tomado con sus pros y sus contras, porque sabemos que la implementación ha tenido sus complicaciones por los cambios normativos, pero bueno, ya tenemos varios años de implementación y podemos evaluar en primera medida cuál es la percepción de la población, que ya contamos con esta información a través de las encuestas que se han desarrollado, incluida la encuesta telefónica realizada por la OPS y las otras encuestas que mostró Jimena. También debemos evaluar si ha habido cambios en los comportamientos de la población en la medida de disminuir el consumo de productos con octógonos, y esa es una evaluación que también se está iniciando con el apoyo de la OPS. Pero también se prevé en este plan impulsar el desarrollo de una normativa que permita regular la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a los niños y también desarrollar una propuesta normativa para aplicar medidas fiscales para reducir el consumo de bebidas azucaradas. Y bueno, vamos a incluir, por supuesto, en el análisis de esta medida lo que ha sido la evaluación de percepción de los consumidores, que bueno, esto también le da otro impulso y sabiendo, ¿verdad?, que son medidas sumamente discutidas porque sabemos que tocan intereses comerciales muy fuertes, contar con una evaluación positiva por parte de la percepción de la población y la utilidad de estas medidas para mejorar sus prácticas alimentarias es sumamente valioso. Así que bueno, esto es lo que teníamos para compartir con ustedes. Muchas gracias a Jimena Moratorio y la otra Jimena también. I can't find your last name. A Jimena Heinzen. Sí, muchas gracias a los dos para mostrar los resultados de la implementación de la encuesta RAMS en Uruguay y como podemos apreciar de la presentación, cómo se puede utilizar esos datos para conocer los cambios en comportamiento y también
cómo se puede utilizar para cambiar las políticas, ¿no? Y promover la salud en la población. Así que muchas gracias a las dos Jimenas para compartir la experiencia en Uruguay. We have now come to the end of our Hemos webinar llegado on ya NCD al fin surveillance, de and nuestro I just want to webinario thank sobre vigilancia everybody de ENT y quiero once agradecer again, a and todos, particularly our en tremendous particular speakers, a Roberta nuestros Caixeta, Tom panelistas Frieden, Luis destacadísimos, Menezes Roberta Jr., and we just Caixeta, heard Tom from Jimena Frieden, Moratorio and Jimena eh, Benson, for sharing all Luis, of their expertise, their experiences, Antonio por and showing us compartir, the bueno, importance Jimenas and también, value ambas of por doing compartir surveys, sus and experiencias y el particularly valor que telephone arrojan surveys. estas And I want encuestas to thank each and every telefónicas. one of you. We have Quiero about 400 agradecer a people from cada uno de across ustedes también, North and South and asistentes, Central America and the casi Caribbean, and 400 even from asistentes de countries América outside of del the Norte, Americas del region Sur, who del participated. Caribe, e And we thank incluso you for fuera your de la región time de and las your Américas. Gracias por engagement. A lot of chat going conectarse, on, a lot of por dedicar questions and answers. tiempo y por su And I think we participación, have acercando collectively preguntas y reaffirmed dejando the importance mensajes. of Creo surveillance que de as a forma central colectiva public health hemos function, and particularly in reforzado la NCDs to importancia que monitor the tiene la interim burden vigilancia para poder in terms of justamente mortality and monitorear risk la factor carga prevalence, but de also to las support the ENT en decision cuanto a makers factores de in riesgo y establishing prevalencia, pero those también como policies, herramienta para those poder healthcare apoyar a los interventions tomadores de that can really decisiones help en dar promote forma a health, intervenciones prevent que NCDs, permitan and better manage prevenir people living with NCDs. ENT y And we ayudar heard about genuinamente how a telephone surveys las like personas que LAMPS tienen or y viven Brazil's con Digital ENT. can really help Aprendimos también de la provide experiencia de rapid, Brasil, por ejemplo, timely cómo data Vigitel and puede important data ofrecer to help datos inform some of these oportunos, policies. importantes, And these methods have been evolving as precisos. Y los technology métodos también changes, han as ido people's use of cambiando, mobile ¿no? Con phone el surveys tiempo, con change. la modernización de las And I think there's tecnologías, just con la great potential to incorporación de use these teléfonos surveys in móviles. order to Me parece improve quality of care importante for poder NCDs as well incorporar as the estas NCD guidelines and tecnologías también policies. para And we mejorar know that la throughout the vigilancia nation de of las Latin ENT America y and the también la Caribbean, atención que there's se brinda. promising environments En because la of the región de penetration las of mobile Américas y phone del surveys, Caribe hay un of mobile entorno phones, as Roberta propicio, showed in her favorable, porque presentation, como bien with a mostró lot of Roberto en su network coverage presentación, hay and bastante high use. penetración So as de countries los invest in dispositivos building móviles the por todas las NCD redes surveillance disponibles. systems, Y and as many conforme of los you who are países probably working in NCD inviertan surveillance are la investing in vigilancia de las strengthening the ENT, de surveillance hecho system, we muchos de ustedes encourage you seguramente to estarán consider aquí using trabajando telephone en ese surveys sentido, and using the Tahoe probablemente Ramps puedan survey evaluar or la using those oportunidad de core incorporar estas primary encuestas healthcare questions telefónicas that y Tom Frieden también presented hacerse de in your esas surveys to preguntas be able to fundamentales complement que the Tom household or compartió en su population-based surveys that presentación are already para poder ongoing. conocer So let's continue to y work together complementar to las help improve the encuestas capacity of poblacionales. NCD Los invito a surveillance que and sigamos monitoring, trabajando juntos para and to mejorar leverage aún all the más digital nuestras tools that we capacidades de have available to vigilancia help en improve enfermedades no NCD transmisibles programs. y Tahoe, of poder course, remains utilizar committed todas to las work with all herramientas of a you to disposición. La support member OPS states in improving permanece NCD a surveillance and disposición NCD programs para overall. mejorar y So thanks apoyarlos en again, todos sus and I look esfuerzos forward para to mejorar la having you in vigilancia. that next Muchas webinar gracias una vez that we más will be y esperamos presenting poder contar con in su Lax next presencia week en on el July próximo the webinario, 25th, que de hecho where we're going será to talk en la about semana entrante, el NCD best 25 de practices, julio. Vamos and a we're going hablar to de buenas focus on prácticas NCD en torno a primary las prevention and risk ENT. factor Vamos a reduction hablar de la policies that prevención countries in the primaria Americas en are NT implementing. So please join y us algunas next acciones que están Friday llevando at adelante los 11 países o'clock en la for región de las continuation Américas. of our Tahoe Será NCD el series. próximo Thank you, 25 de julio everybody. a las Have 11 a de la great day. mañana. Muchas Muchas gracias a gracias a todos. todos y a todas. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Silvana. Saludos a todos.